Bienvenidos al canal de chollistas.com. Hoy vamos a hacer el unboxing y review del nuevo mando de la marca GameSear, el GameSear X2 Pro. Un producto de la marca GameSear, pero licenciado por Xbox. La mejor manera de poder jugar a la Xbox en portátil. Y vamos a hacer el unboxing. Para ello, simplemente quitar el precinto de la caja. Y aquí tenemos el GameSear X2 Pro, que como vemos viene en un estuche que es una pasada. Vamos a abrirlo. Y aquí tenemos el mando, el GameSear X2 Pro, que como vemos, vamos a quitar el adhesivo, es de tipo flexible, digamos, adecuado para que podamos insertar cualquier móvil entre 11 centímetros y 18 centímetros de tamaño. Vemos unos acabados fantásticos, muy bonitos, y vemos que cuenta con un conector USB tipo C, que es donde conectaremos el móvil, y será el móvil quien dé energía al mando. A su vez, tiene aquí una clavija de carga USB tipo C, por si necesitamos cargar el móvil mientras estamos jugando, pues a través de esta clavija se alimentaría tanto el móvil como el mando. Vemos que tiene todos los mandos que tiene un mando oficial de Xbox, con joysticks con efecto Hall, con los botones X y AB intercambiables, de manera tal que si queremos usar la disposición de la Switch se podrán sacar y cambiar. Es una pasada. Y además tiene los gatillos 1 y 2 y tiene estos dos botones abajo que son totalmente configurables. Podemos darles el uso que queramos. Pueden hacer la simulación de cualquier otro dos botones del mando. Es una pasada. Y ahora vamos a ver qué viene en la caja. Tenemos una tarjeta de agradecimiento, el manual de instrucciones, que viene en español, entre otros idiomas, una pegatina de GameSear, qué bueno, nos trae un mes gratis de Xbox Game Pass Ultimate, con lo cual durante un mes sin pagar vamos a poder jugar a todos los juegos de la Xbox. Luego posteriormente creo que la renovación debe andar en torno a 14 o 15 euros al mes. Y tenemos aquí adaptadores para poner a nuestro gusto los sticks, ya sea con forma convexa, como vemos, o cóncava. Aquí vemos la diferencia, ¿no? Pues ya cada uno pues puede jugar como le guste. Se pondrían ahí. Llevar un estilo o el otro. Y eso es el unboxing. Chulísimo. El detalle de la funda, chulísimo. Se ve una funda de mucha calidad. Así que nada, ahora lo que nos queda es conectar el móvil, instalar la aplicación de GameSear en el móvil y vamos a probar a ver qué tal funciona. Y bien, tras el unboxing, pues lo primero que vamos a hacer es conectar el controlador al móvil. Es tan sencillo como el conector USB-C del móvil, conectarlo a la clavija USB-C del controlador del GameSear X2 Pro. Vemos que es flexible. Así que nada, metemos. Y luego, una vez metido, lo que tenemos que hacer es estirar el mando hasta que tenga el tamaño de nuestro teléfono. Así que ya lo tenemos. Vemos cómo hemos conseguido en un segundo pues lo más parecido posible a una Nintendo Switch, pero en este caso
vale para jugar a cualquier plataforma de juegos en la nube, a cualquier juego de Android y a lo que hemos venido aquí, a jugar a cualquier juego de la Xbox. Con lo cual vemos que nos hemos construido lo mismo que la Nintendo Switch, pero para Xbox. Lo primero que vamos a hacer, pues instalamos la aplicación GameSeer, que está disponible en la tienda de aplicaciones de Android de Google. Realmente no es necesario, pero bueno, siempre facilita un poco la labor. Abrimos la aplicación. Y aquí tenemos la aplicación funcionando. Parece que tenemos una Nintendo Switch. Vemos aquí, pues, que podemos jugar con Game Pass, podemos jugar juegos de Stadia, juegos de Nvidia GeForce Now, juegos de Luna, que yo creo que todavía no está disponible en España, etcétera. O sea, arriba tenemos las plataformas y aquí pues tenemos distintos juegos, de manera tal que cuando abrimos un juego, no solo nos abrirá el juego para jugar a él, sino que automáticamente la aplicación mapea, si es necesario, los botones y mandos para que se adapten específicamente a ese juego. Igualmente en la aplicación pues tenemos una zona de catálogo de juegos clasificados por tipo de juegos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos juegos RPG, juegos de carreras, juegos de deportes, pues todo tipo de juegos, ¿no? Para que te sea más sencillo encontrarlos. Aquí es una zona de configuración y de actualización de firmware, etcétera. Tutoriales y manuales. Y un poquito de publicidad de distintos artículos de la marca, de GameSeer. Así que eso es la aplicación. En cuanto a personalización y configuración del mando, pues como hemos visto, podemos cambiarle los botones, ¿no? Yo he puesto estos que son como convexos, en lugar de los cóncavos, es una gomita, ¿no? Es poner la gomita con la que más te gusta a ti jugar, el cóncavo o el convexo. Luego también, si te fijas, la configuración de los botones X, Y, A, B se corresponde con el estándar en Xbox, pero si quieres jugar tipo Nintendo y te gusta otro orden, pues los botones son magnéticos. Solo hay que meter la uña y vemos cómo el botoncito sale. La X sale y pues podríamos cambiarles el orden, ¿no? En mi caso pues no es necesario, así que voy a dejarlo como estaba. Y igual, si queremos configurar los botones especiales de atrás, pues es mantener los dos botones de arriba pulsados durante 3 segundos junto al botón de atrás que queremos modificar y cuando empieza a parpadear la lucecita de Xbox, pues simplemente damos, que queremos que el botón de abajo haga la función de B, damos a la B y ya está, programado. Es, como ves, muy sencillo. Y una vez que hemos visto la configuración, la aplicación y tal, pues yo creo que lo suyo es jugar un poquito y que veáis qué tal funciona. Vamos a ver qué tal funciona. Y vamos a comenzar jugando a juegos en la nube de Stadia. Ya sabes, Stadia es la propuesta de juegos en la nube de Google. Una solución no demasiado conocida, pero que a mí me encanta. Es prácticamente la plataforma que más utilizo para jugar. Y vamos a empezar probando el Far Cry 6. Y como otras veces que hablamos de juegos, para evitar problemas de derechos de autor con YouTube, le quitamos el audio. Como se puede ver, la experiencia de juego es perfecta, sin ningún tipo de lag y se maneja de una manera súper cómoda, no te cansas de jugar. Y vamos a ver qué tal con el FIFA 21, también en Stadia.
experiencia perfecta, si acaso un poquito pequeño todo, sobre todo para un cincuentón como yo. Y vamos a ver qué tal el Cyberpunk 2077, mi juego favorito de Stadia. Wow, es una pasada el GameSear X2 Pro, estoy disfrutando un montón. Y ahora vamos a ver la propuesta estrella, vamos a ver qué tal se juega a los juegos de Xbox sin tener Xbox, en el móvil con este mando. Y además, recuerda, nos han regalado un mes entero gratis de Game Pass Ultimate. Y comenzamos con uno de los juegos pertenecientes a una de las sagas en exclusiva de Xbox, el Halo Infinite. Una pasada, jugar en el móvil a tope de calidad sin tener un Xbox, Halo Infinite. Una pasada, un pasote. Y el sonido, si juegas con auriculares, es brutal. Y aprovechando que con el Game Pass Ultimate tenemos acceso a casi todos los juegos de EA Sport, vamos a ver qué tal se disfruta del Fórmula 1 2021.
experiencia de juego es totalmente fluida, sin ningún tipo de lag y teniendo en cuenta que estoy jugando sobre una red Wi-Fi de tan solo 300 megas, o sea que tampoco es lo más de lo más. Y ahora vamos a ver también qué tal pues jugar el típico juego indie, en este caso el Overcooked. Perfecto. Y por último vamos a probar el Star Wars Squadrons en Xbox. Y llega el momento de las conclusiones. ¿Merece la pena comprar este mando, el GameSeer X2 Pro edición Xbox? Pues llevamos en el canal unas 120 reviews y yo creo que nunca me quedo tan contento con un producto como con este mando. Es alucinante para jugar a cualquier juego, ya sea en Stadia, ya sea en Xbox, ya sea juegos descargados de Android, lo que sea. Es una gozada, es una pasada. Hay quien dice que es un poquito caro, pues hablamos de un precio de en torno a 80 euros, que bueno, con cupón de descuento, pues como puedes ver en la descripción del vídeo, se queda en 72. Pues hombre, es algo de dinero, pero chico, es una gozada. Y además ten en cuenta que ya de paso te regalan un mes del Game Pass Ultimate, que cuesta como 13 o 14 euros. Pues yo creo que es, como dicen, una decisión no-brain. No hay que pensar demasiado para comprar este mando. Es una gozada. Totalmente recomendado. Así que bueno, ahí en la descripción del vídeo pues puedes encontrar enlace de compra, te dejaremos también cupón de descuento si lo conseguimos. Y ya sabes, si te ha gustado este vídeo, dale al like y suscríbete al canal. Nos ayudarás a seguir creciendo.